Bendiciones. Vamos a ver quiénes se conectan. Bendiciones. Bendiciones a esos que se están conectando. Estoy aquí compartiendo. Bendiciones a aquellos hijos que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Ayúdeme a compartir para que así otras personas se empiecen a conectar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy bueno que yo sé que va a ser de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así que ayúdeme a compartir, como todos los lunes, que estamos recibiendo palabra. Vamos a compartir. Bendiciones. Bendiciones a todos. Por ahí hay gente linda de Guatemala. Qué bueno. Gloria a Dios. Hermoso. A ver quiénes más se conectan por ahí. Si me dice de dónde se conecta. Estamos todos los lunes conectándonos en la escuela virtual. Y hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy queremos bendecir tu vida. Así que quiero que me ayuden y comencemos a compartir aquellas personas que se están conectando, que han estado, a lo mejor se han perdido las últimas enseñanzas que hemos dado. Usted puede irse a mi canal, Apóstol Liz Méndez, y ahí puede recibir todas las enseñanzas y puede recibir esa palabra que necesita para estos tiempos. Hola Bernardo de Chiapas, México. Bendiciones. Así que ya tenemos a Guatemala, a México, Costa Rica. Qué bueno que se están conectando más personas por ahí. Así que como todos los lunes vamos a tener esta escuela virtual. Yo siempre doy unos minutitos para que se vayan conectando. Yo sé que algunos países el internet es un poco atrasado. Y trato de hacer esto en una hora para que así no me coja mucho tiempo. Y usted también pues haga todo lo que tiene que hacer. Muchas gracias a todos por estar ahí conmigo fielmente. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, que estamos alcanzando a 20,000 personas a través de esta escuela virtual. Así que doy gracias a Dios por eso, porque todos me ayudan a compartir y todos me ayudan a que todos podamos estar pues bombardeando nuestras redes sociales, ¿verdad?, con el mensaje de la palabra de Dios. Así el reino de Dios es extendido sobre la faz de la tierra. Así que muchas gracias a todos. Hoy vamos a estar hablando de la crítica en estos tiempos. Yo no sé cuántos de ustedes han sido criticados o cuántos fueron criticados, o tal vez podría decir, a lo mejor eres criticada en este momento, eres criticado en este momento. Yo creo que las críticas es parte de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Aún nosotros como ministerios apostólicos y proféticos vemos cómo la crítica ha sido una de las plataformas más fuertes en este tiempo, donde fuimos criticados muchos años atrás, porque estábamos en redes sociales haciendo nuestros live, ¿verdad?, nuestros programas, compartiendo la palabra, y éramos muy criticados por esas áreas. Y ahora con todo esto de la pandemia, realmente las redes sociales se han convertido en una plataforma evangelística poderosa. Entonces, en este tiempo tenemos que darle gracias a Dios, porque aunque estén pasando cosas malas, Dios permite que cosas malas sucedan para que otras puedan entonces levantarse a otro nivel de guerra. Obviamente estamos en un tiempo de guerra, estamos en un tiempo donde está la persecución, donde
están las críticas, donde están los comentarios, si el pastor predicó bien, si el pastor predicó mal, si alguien dijo algo bien, si alguien no se expresó mal, si me saludaron bien, si no me saludaron. O sea, todo tiene que ver con críticas, críticas, críticas. Y eso es lo que precisamente quiero enseñarles hoy, porque la Biblia nos habla de las críticas y obviamente sabemos que a través de la vida de Jesús, Jesús fue muy criticado. Jesús fue criticado por los mismos que estaban alrededor de él, y aún aquellas personas que estaban en la religión, aquellas personas que no entendían el propósito de Dios. Jesús tuvo una persecución en su vida desde niño, y obviamente las críticas fueron una de las áreas que lo hicieron a él fuerte, ¿verdad? Cuando se levantaban aquellos falsos profetas, cuando se levantaban aquella gente a retarlo en donde él estaba, y era donde Jesús enseñaba realmente aquel coraje que tenía y aquel conocimiento que tenía. Por eso es que es importante que en esta noche tú entiendas, y en este día que me estás escuchando, que muchas de las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida son las cosas que a veces Dios permite en nuestra vida para que nosotros aprendamos a madurar y para que aprendamos a mostrar al mundo el Cristo que nosotros le servimos. No es el hecho de conocer de palabras al Dios Todopoderoso, sino entender la verdad de lo que es Cristo en nuestras vidas y por qué tenemos que estar pasando cosas similares a lo que Dios pasó, ¿verdad? Lo que Jesús pasó en nuestras vidas. Entonces, usted tiene que entender el concepto, tiene que entender qué enseña la Biblia sobre esto y qué debemos de hacer para nosotros contrarrestar todas estas críticas, porque una de las cosas que yo he podido ver durante este tiempo de pandemia es que las personas son criticadas y dejan hasta su ministerio. Son criticadas y dejan de hacer lo que están haciendo porque no se sienten capaces de poder seguir adelante y no se sienten capaces para poder llevar a cabo la obra y lo que Dios les ha mandado a hacer. Pero Dios está levantando una generación en este tiempo. Vamos, diga, ese soy yo. Dios está levantando una generación en este tiempo, una generación que se está levantando para tener el oído afinado con Dios y dejar las críticas a un lado. Yo siempre he dicho en mis escuelas proféticas que la crítica te hace fuerte. La crítica es la que realmente te pone en la posición que tú tienes que estar. La crítica es la que realmente viene a mover esa raíz para ver si realmente tú dependes de Dios o dependes de lo que dice la gente. Yo no puedo depender de lo que dice la gente. Yo dependo de lo que Dios dirige sobre mi vida. Yo vivo para Él y camino para Él. Sí debo dar testimonio a la gente que me rodea y sí debo de hablar y mostrar un fruto, obviamente, para mostrarle al mundo al Cristo que yo predico y al que vive dentro de mí. Pero tampoco me voy a mover por lo que la ola quiera moverse, porque ahí es donde tenemos que aprender a madurar y aprender a distinguir las cosas que suceden en nuestra vida. Ahora, para empezar, yo quiero que usted entienda, bendiciones y un abrazo fuerte a aquellos que se están conectando. Ayúdeme a compartir para que esto llegue a todos lados. La palabra crítica, escuche bien, procede del griego críticos. Y esto significa apto para juzgar. Escuche bien, la palabra crítica procede del griego críticos y significa apto para juzgar, en el sentido de ser decisivo o decisorio. Ahora, criticar, ¿qué es? Es hablar, criticar es hablar mal de otra persona. Escucha bien, criticar es hablar mal de otra persona. Es murmurar contra otra persona. Ahora, la crítica es un pensamiento expresado en palabras. Escuche bien, porque esto es bien profundo y yo quiero hoy que usted sea libre de todo esto y que usted pueda encaminarse a lo que Dios le está hablando. La crítica es un pensamiento expresado en palabras y acciones. Quiere decir que antes de yo criticar, yo lo pienso, pero entonces después que lo pienso, hay una acción. Quiere decir que una crítica viene porque llegó un pensamiento. Y muchas de las personas que critican son personas que tuvieron un pensamiento y ese pensamiento ahora se transforma en una acción. Escuche bien.
¿Con qué? Con el fin de atacar a esa persona o atacar con el fin de llegar a atacar a aquella persona que quiso criticar. Entonces, la crítica obviamente es una obra de la carne, no es una obra del espíritu. La crítica es una obra de la carne, no es algo que viene de Dios. Nunca conocimos una crítica de Jesús. Nunca conocimos una crítica de nuestro Creador. La Biblia no habla de que Jesús nunca criticó a nadie. La Biblia habla que Dios habló, Jesús habló, Él creó, Él formó. Pero la crítica, al ser un pensamiento que vino es como que yo pienso algo y luego que pienso algo, ahora actúo en ese algo que yo pienso. O sea, tomo acción. Por eso es que las personas cuando empiezan a criticar, ellos critican, pero es un pensamiento que le vino. Quiere decir, yo voy a criticar algo que yo vi que no me pareció bien o algo que yo pensé que tal vez para mí no estaba a mi nivel. Y entonces ahora, ¿cómo lo acciono? Hablándolo. Por eso es que hablamos la semana pasada de zonas estratégicas de guerra. ¿Por qué? Porque cuando yo miro algo, cuando yo oigo algo y cuando yo hablo algo, yo estoy en una zona estratégica donde el enemigo, yo le puedo dar todo el lugar y le puedo dar todo el poder a él para que gobierne mi vida. Ahora, cuando hablamos de la crítica, que es un pensamiento expresado y acciones con el fin de atacar lo que se propone. Quiere decir que la crítica es una obra de la carne. Y escuche bien lo que dice la Biblia. En muchas partes de la Biblia no se llama crítica, se llama murmuración. ¿Ok? Y dice Filipenses 2, 14, 16. Si alguien lo anota ahí. Filipenses 2, 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Escuche bien. O sea, hace todo sin murmuración. O sea que la misma Biblia te está alentando y te está diciendo, cuando vayas a hacer algo, no murmures. Cuando vayas a decir algo, no critiques. Cuando vayas a pensar algo, no lo hagas con una crítica. O sea, a veces nosotros no entendemos, pero vemos algo y lo criticamos. Miramos algo que no salió de la manera como queríamos que saliera y lo criticamos. Criticamos el liderazgo, criticamos al pastor, criticamos la pastora, criticamos quien limpió la iglesia, criticamos al vecino, criticamos la vecina, criticamos la hermana, criticamos la cuñada. O sea, cuando venimos a ver, la crítica no es solo un pensamiento, sino es algo que empieza a vivir en nosotros porque es una obra de la carne. Entonces, por eso Filipenses, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Filipos y le dice, hagan todo sin murmuración y contiendas. Porque el primer paso es la murmuración, el primer paso es la crítica y luego es que empieza la contienda. Por eso es que cuando alguien critica a una persona, no tiene el poder para poder decírselo en su cara. No tiene el coraje, esa es la palabra, no tiene el coraje para hablarle en su cara, pero lo que hace es que empieza a criticar. Ahora, entienda algo, la crítica no solo daña al que lo está haciendo, sino que la crítica daña y contamina a los que están escuchando. Y si no, mire la historia. Cuando Coré se levantó contra Moisés, dice la Biblia que él empezó a murmurar. Entonces ya no solo veíamos a un Coré murmurando en medio del campamento, sino que estábamos viendo también a un Moisés donde tenía a Aarón y a María y estaban también murmurando. O sea, que la crítica es un pensamiento. Es alguien que se inventa, es alguien que dice, es alguien que cree, es alguien que dice algo, pero al mismo momento, cuando está criticando, lo está murmurando. Y en la manera que lo está murmurando, es la manera que entonces empieza a dañar con lo que está diciendo.
Porque entonces empieza a hablar de una manera donde la persona empieza a decir lo que siente, empieza a decir lo que cree, empieza a expresar lo que ella pensó y ella piensa que está bien y empieza a compartirlo. En el momento que empieza a compartir esa crítica ya se convierte en una murmuración. Por eso es que la Biblia habla de la murmuración, porque la murmuración trabaja juntamente con la crítica. Entonces no solo criticas, sino que ahora a todo el que lo escucha, esa crítica que salió de tu boca, lo vas a contaminar. Ahora, la Biblia nos advierte de ser cuidadosos en las críticas. ¿Por qué? Hay críticas constructivas y hay críticas dañinas. Escuche bien, hay críticas que te pueden ayudar a mejorar. Son críticas constructivas. O sea, es como que una persona ve a una mujer, ¿verdad? Y tal vez la manga se le subió de un lado más que de la otra y le dice, ay, hermanita, mire, bájese la manga que le quedó un lado como más alto que el otro. O sea, es una crítica constructiva, es algo para ayudar, es algo para edificar, es la palabra. Cuando usted y yo criticamos para edificar, es algo que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces criticamos, pero es para edificar el reino de Dios. Es para edificar la iglesia de Dios. Por eso es que tienes que entender, aquellos que se conectaron ahora, muchas bendiciones a los hijos que tenemos allá en Venezuela, que la crítica es el componente de un pensamiento. O sea, yo pienso algo. Y ahí yo entonces empiezo a reaccionar de acuerdo a ese pensamiento y ese pensamiento ahora se convierte en una murmuración. Porque entonces empezamos a murmurar. O sea, vemos a Aarón y a María que murmuraron contra Moisés y por eso les dio lepra. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero la crítica puede dañar y puede llevarte hasta la muerte. El mismo Coré empezó a criticar a Moisés. Coré hizo todo un campamento que se levantaran contra Moisés. Y cuando vino a ver esa crítica, se volvió que empezó a destruirlos a ellos mismos. Porque lo que tenemos que entender es que en el mundo espiritual, como la crítica es una obra de la carne, lo que empieza es a dañar. No viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no critica. El Espíritu de Dios nos consuela. El Espíritu de Dios es amor. Entienda esto. No vayamos a confundir las obras de la carne por las obras del Espíritu. Ahora, la Biblia nos advierte de ser cuidadosos en las críticas. Romanos 14:1, mire lo que dice. Romanos 14:1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe. O sea, hay gente debilucha que está en la fe, pero dice, pero no para contender sobre opiniones. O sea, la Biblia es clara. Cuando leemos Romanos, nos damos cuenta que se refiere en hablarle a alguien cuando está débil en la fe. O sea, una persona débil en la fe, no puedes hablarle de una manera madura. ¿Por qué? Porque está débil en la fe, pero no para hablar opiniones. Porque una opinión es para buscarla de una persona que realmente no está hablando en el nivel de un fruto carnal, sino que es una persona madura en el espíritu. Usted no puede mandar a buscar opinión en una persona inmadura. Usted no puede buscar opinión en una persona que está débil en la fe, porque no lo va a poder dirigir de una manera correcta. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando hablo de que Romanos dice recibir al débil en la fe, tú lo puedes recibir, tú lo puedes abrazar, tú puedes conversar con él, pero tú no vas a ponerte a pedir opiniones a alguien que está peor que tú. Porque el débil en la fe no ha crecido. El débil en la fe todavía no ha madurado. El débil en la fe no ha llegado a la estatura de Cristo. No ha pasado procesos en su vida. Entonces, dice, para no contender sobre opiniones. ¿Cuántos cristianos están peleándose los unos por los otros? Y peleando y discutiendo por escrituras bíblicas. Y discutiendo que eso es verdad. Y que eso es mal. Y que, mire, yo he aprendido algo en estos años.
No se defienda. Deje que el Dios que usted le sirve lo defienda. Cuando usted es una persona madura, usted no tiene que buscar defensa propia. Usted no tiene que buscar justicia propia. Cuando usted le da la justicia a Dios y cuando usted deja que sea Dios el que tome el control, yo le puedo asegurar a usted que el Dios que nosotros le servimos va a hacer justicia. Y Él va a callar la boca de los leones. Ahora, la Biblia es clara. Porque la Biblia te dice no estés hablando con alguien cuando está débil. ¿Por qué? Porque no va a poder hablar opiniones. Él no te puede dar una opinión para mejorarte. O sea, aquí es donde entran las críticas, las murmuraciones que se empiezan a deslizar y se habla de todo el mundo. O sea, a veces nosotros nos podemos sentar y podemos comentar. Pero una cosa es comentar, otra cosa es criticar y otra cosa es opinar. Wow, estos son 3 niveles. O sea, yo puedo comentar con una persona, yo puedo decir algo de una persona, yo puedo opinar algo de una persona o puedo criticar una persona. Porque cuando critico es cuando estoy hablando en la espalda. Aquí hay una diferencia. Porque cuando yo empiezo a hablar en la espalda de una persona que no está presente, eso puede ser una crítica. Pero también cuando hablamos en la espalda de una persona, puede ser una opinión que tenemos entre el liderazgo. Porque queremos edificar a esa persona, porque queremos que esa persona crezca a otro nivel. Ahora, entienda algo, y esto yo le digo que esto es algo que yo he aprendido en mi vida espiritual. La crítica, yo la he llamado como la compañera silenciosa de los hombres y las mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser criticados de una manera buena. O sea, si haces bien, te critican. Y si haces mal, te critican. Entonces, como quiera, vamos a tener la crítica. A Jesús lo criticaron. Hizo el bien y lo criticaron. Hizo todo lo que hizo y lo criticaron. No llegó a todos los lugares a hacer milagros, lo criticaron. Llegó a lugares e hizo milagros, lo criticaron. ¿Quiénes? Los fariseos, los religiosos. Porque la gente que tiene fruto de carne son las que se alimentan de las críticas. Pero la gente que están llenas del Espíritu Santo no buscan opiniones, sino que llevan al trono de Dios aquellas peticiones para que sea Dios que empiece a cambiar. Porque lo que tú y yo no podemos cambiar, Cristo lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos tienen mucho miedo. Hay muchas personas que dejan ministerio porque no pueden enfrentarse a la crítica de las personas. Dejan sus ministerios porque no pueden dar la cara, porque no saben cómo se van a defender, porque no saben qué van a decir. Porque la crítica es un pensamiento que le lleva a acción. Quiere decir que cuando una persona te critica, una persona tiene un pensamiento y ese pensamiento lo habló y en la manera que lo habló ahora se dispersó. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero nosotros hemos tenido ejercicios en entrenamientos, cuando hemos tenido entrenamientos donde decimos, por ejemplo, alguien comentó algo y dijo algo en la primera fila y después lo hicimos. Nosotros tuvimos un taller con el liderazgo que lo hicimos una vez, donde dijimos algo y ese algo cuando llegó al otro lado, después que pasó por 10 personas, era nada que ver a lo que habíamos dicho primero. Y los hijos que están conectados saben que lo hicimos en un taller de sanidad. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero cuando hacemos un comentario o una crítica, ese comentario y esa crítica se cambia de acuerdo al pensamiento que tiene la persona o la madurez que tiene la persona. Porque hay personas que oyen, pero no retienen información. ¡Wow! O sea, cuando escuchan algo, no retienen esa información. Por lo tanto, ellos van a decir lo que le parece o lo que se acuerden en el momento. O sea, ellos en ese momento van a decir lo que se acordaron, pero no van a decir lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de retener. Ahora, la crítica constructiva es válida y es bíblico. Está en la Biblia, mírelo. Proverbios 9 del 8 al 9. Si algún hijo por ahí lo escribe. Proverbios 9 del 8 al 9. Mire lo que dice. Dice, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio
y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Escucha bien, la Biblia es clara. Cuando nos está hablando en Proverbios 9, del 8 al 9, léalo en su casa. Te está hablando y te está diciendo, cuando nos dice no perdamos el tiempo en reprender a alguien que no tiene sentimientos y no va a entender. No perdamos el tiempo. Aquella persona que es escarnecedor, es una persona que vive en los frutos de la carne, es una persona que no ha madurado, es una persona que no ha pasado procesos en su vida. ¿Para qué? Para que no te aborrezca. O sea, te critica, pero si no está a la medida de la fe en Cristo, no pierdas tu tiempo en defenderte. Porque la Biblia dice, para que no lo reprendas, para que no te aborrezca, corrige al sabio y él te amará. O sea, cuando nosotros corregimos a la persona sabia, es una persona que tiene madurez, es una persona que tiene cualidades, es una persona que está preparada para las críticas, es una persona que aunque le digas algo feo, algo fuerte, esa persona no te va a odiar, esa persona te va a amar, esa persona va a decir, wow, yo necesitaba escuchar esto. Porque a veces la crítica puede ser, como yo digo, como la plataforma donde tú vas a decidir si te quedas escuchando o no te quedas escuchando. La crítica constructiva es bíblica. Pero la Biblia te dice claramente, no pierdas el tiempo en reprender a alguien que no tiene la palabra de Dios, que no tiene fe. No pierdas el tiempo en hablarle no le eches perlas a los puercos. Porque el que es sabio te va a amar. El que es sabio, tú lo reprendes y él va a entender. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora te pregunto en este día que me estás escuchando, ¿has recibido una crítica últimamente? ¿Has recibido una crítica? O sea, no es fácil recibir correcciones, porque a veces la crítica constructiva es buena. No es fácil recibir correcciones. A mucha gente no le gusta y no quieren saber nada de la corrección. O sea, yo no sé si usted ha pasado, pero que te dicen, oye, te veo un poquito gordita. Oye, te veo un poquito flaca. O sea, puede ser una crítica constructiva para mejorar, porque me importa tu salud, porque me importa cómo estás. O sea, te pregunto, ¿estás preparado para recibir? ¿Has aprendido a recibir una crítica? Porque no todo el mundo está preparado para recibir una crítica. Hay críticas que a veces son el trampolín para llevarte para atrás en vez de para adelante. Hay críticas que son el porqué y la razón que muchos ministros hoy no están haciendo la función en el cuerpo de Cristo. Si usted presta atención a la corrección dice la Biblia que nos anima a vivir vidas más consagradas. Y al mismo tiempo, ¿qué hace? Marca nuestras debilidades. Porque cuando yo presto atención a una corrección, yo no me debo de enojar. Si a mí mi apóstol me corrige por algo, yo no me debo de enojar. Al contrario, Él es mi Padre espiritual. Él es mi cobertura. Él es el que está cuidando, orando por mi ministerio. Entonces yo tengo que recibir esa crítica constructiva, porque esa crítica constructiva me va a ayudar a mí, a mi generación, al ministerio que Dios me ha entregado. Pero si yo no recibo una crítica constructiva, entonces yo no puedo marcar mis debilidades, porque mis debilidades son marcadas por una crítica. ¡Wow! Mis debilidades son marcadas por una crítica. Cuando las personas te critican, si eres débil en esa área, eres marcada, eres marcado. ¿Por qué? Porque entonces ya no lo ves de la misma manera. O sea, es como algo que vino, pero tú no estabas preparado. Algunos no estamos de acuerdo. Y puede decir que muchos de los que están conectados conmigo ahora me pueden decir, no, apóstol, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora pregúntate en este día, ¿tienes al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tienes la palabra de Dios escrita que te ha sido dada para tu propia corrección? ¿Sabes distinguir lo que es bueno y lo que es malo? Si Dios quiere corregirme, Él me hablará a través de su palabra.
¿Cuántos han salido de las iglesias y han criticado a su pastor o su pastora porque escucharon un mensaje que en vez de recibirlo para curar y sanar esas debilidades y crecer y madurar, ahora están criticando al pastor y la pastora? Ahora están, como decimos por ahí los latinos, están quemándolos, porque cuando alguien está criticando, lo que están es quemándolo. Y eso es cierto. Pero también Dios nos ha dado otra forma para ser corregidos, y es por intermedio de otros cristianos o personas que tienen un nivel más maduro que el nuestro. ¿Para qué? Para estar interviniendo en nuestras vidas. O sea que Dios va a poner personas alrededor tuyo para ayudarte, para corregirte. Pero no lo están haciendo para que te sientas mal. No lo están haciendo para que tú pienses a lo mejor, mira, me está diciendo, me está juzgando. Yo tengo amigos y amigas pastoras, y cuando tengo que corregirlo lo hago con amor, pero lo hago. Le digo, esto lo hiciste mal, o esto lo expresaste mal. Tengo hijos espirituales que me llaman y me dicen, madre, mira, me pasó esto que usted me aconseja que debo de hacer. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros pensamos nosotros en nuestra manera, pero somos egoístas porque tenemos que pensar en el otro. Tenemos que pensar en la necesidad del otro. Tenemos que pensar que todos somos hijos de Dios, que todos vamos a fallar, que mientras estemos en la tierra vamos a tener nuestros pros y nuestros contras. Ahora, mire qué diferente. Si usted supiera aceptar una corrección, no sería necesario que otros vinieran a intervenir. Pero ¿cuántos de nosotros a veces hemos corregido y porque ellos no aceptan la corrección, le hemos dicho, mira fulana, ve tú que a lo mejor a ti te hace caso. Mira fulano, ve tú y a lo mejor a ti te va a hacer caso. ¿A cuánto le ha pasado? ¿A todos nos ha pasado? Ahora a nuestros hijos, nosotros le decimos a aquellos que vienen de afuera que los corrijan porque a nosotros no nos hacen caso. Entonces así mismo pasa con la crítica. Cuando nosotros ignoramos ese susurro apacible dentro de uno, que no es otro que el Espíritu Santo de Dios a través de las escrituras bíblicas, es cuando Dios interviene usando a un hermano, a una hermana, a una profeta, a un profeta, para darnos que una disciplina con amor, una crítica constructiva, que nos dará ánimo para vivir una vida más consagrada. Yo estoy segura que todos los que están conectados conmigo ahora me pueden decir, apóstol, yo quiero una vida más consagrada. Yo quiero vivir consagrado a ti. Yo quiero vivir consagrada a ti. En 2 de Samuel 12 vemos un ejemplo de cómo se puede dar una corrección en la forma correcta. La Biblia dice que David era el rey de Israel y él amaba y adoraba a Dios. Alguien que me lo anote ahí. 2 de Samuel capítulo 12. ¿Ok? Escuche bien. Y dice la Biblia que él amaba y adoraba a Dios. David adoraba a Dios. Pero David, ¿qué hizo? Cometió un error, porque David adulteró con Betsabé y causó la muerte de su esposo. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios intervino. Dios mandó a Natán a enfrentarse a David. Dios mandó a un profeta a enfrentarse a David. Natán tenía la actitud correcta cuando habló con David. Él no fue con enojo, él no fue con ira, él no fue enojado, preparándose, porque hay gente que cuando va a confrontar a otra persona, mire, ya está planeando en su mente cómo se lo voy a decir y qué voy a decir y cómo voy a actuar. No. Natán fue tranquilo, Natán tenía la actitud correcta. Yo pienso que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una actitud correcta. Cuando alguien viene a hablar una crítica de nosotros, tome la actitud correcta. Escuche lo bueno, escuche lo que le va a favorecer, examínese. Habló con David. Natán va y habla con David. Él no fue con enojo, él no fue con ira, él no fue con lanza, con pistola, ni con piedras. No fue al palacio, sino que le dijo, amigo, tú eres un adúltero, tú eres un tramposo, has fallado, eres un asesino. Pudo haberle dicho, mira, has estado en lo cierto. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Guió a Natán a que le hablase como si fuera la historia de otra persona.
Natán podría haberle dicho, eres un tramposo, eres un mentiroso, eres un ladrón, mandaste a matar el marido de Betsabé para estar con esa mujer. No, Natán podía haber hecho todo eso, pero él fue con una actitud correcta. Vamos, diga conmigo, necesito actitudes correctas. A veces lo que hacemos es que nos humillamos, porque alguien nos critica, nos queremos defender, queremos mostrarle al mundo que estamos bien y lo hacemos mal. A veces yo veo como ministros, ministras, mujeres, hombres de Dios hacen video, hacen live para estar dando explicaciones de lo que pusieron, lo que dijeron. Mire, amados, usted tiene a Cristo. Cristo es su protección, Cristo es su defensor y Él va a estar con usted en todo momento. ¿Qué hizo Natán? Natán le habló a David como si fuera otra persona. Natán preparó el corazón del rey. Mire lo que dice, 2 de Samuel 12:1. 12:1. Dice, Jehová envió a Natán a David viniendo a él, le dijo, habían 2 hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Oiga cómo le habla Natán a David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino un hombre rico en el camino, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre. Escuche bien. Sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. O sea, conforme a Natán, vemos que le estaba hablando a David y lo estaba poniendo más furioso. David se ponía más furioso con el hombre de la historia, porque Natán le está hablando de un hombre que ha hecho algo injusto. Tanto así que David lo interrumpió. David se enojó tanto y le dijo que ese hombre lo que merecía era la pena de muerte. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Escuche bien. David no comprendió el significado de las acciones de ese hombre. Y por lo tanto tampoco se dio cuenta que él había hecho lo mismo con Betsabé. O sea, Natán se aseguraba de que David entendiera cuando él le dijera, tú eres ese hombre. Porque a veces nosotros tenemos que mirar una crítica constructiva. A veces para que la gente entienda el error, tiene que saber una crítica constructiva. Si tú sabes lo que es malo, ¿por qué lo practicas? Si tú sabes que por ahí te vas a caer, ¿por qué te metes por ahí? Entonces en el versículo 7 de 2 de Samuel, entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¡Wow! Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, lo tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Oiga bien, cuando Natán le expresa esto a David, esto era tan importante que era como tener en poco la palabra de Dios. Fue una crítica constructiva. Cuando Dios nos habla y nos advierte algo a través de un profeta, a través de otra persona que ha sido enviada por Dios, debemos poner atención y actuar de acuerdo a lo que Dios está esperando. A veces nosotros oímos cosas y en el medio que las oímos no ponemos atención. Y algo que tienes que aprender en esta escuela es que hay que tener una actitud correcta. Y una actitud correcta es poniendo atención a lo que se habla.
Muchas personas que tienen el fruto de la carne, de la crítica, cuando escuchan un mensaje virtual, no lo escuchan completo, solamente sacan pedacitos y después empiezan a criticar ese ministro o esa ministra o esa profeta o ese pastor o esa pastora. ¿Para qué? Para quemarlos, para murmurar de él. Porque yo siempre he dicho que aquel que te critica, aquel que murmura es porque te envidia algo. Algo te está envidiando, hay algo que está en tu vida que no puedes entender. Y esto se lo dijo Tito a Timoteo. O sea, detrás de la unción está la persecución. Dice el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer en la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! O sea, cuando a veces tú no te das cuenta, tú haces algo a la escondida, pero no hay nada oculto bajo la faz de la tierra. Lo que tú criticas, eso tú nunca lo vas a recibir. El manto que criticas, la gente que tú criticas, la unción que criticas, nunca la vas a recibir. Si tú ves a un Eliseo era agraciado por lo que tenía Elías, pero era un Eliseo que estaba preparado para lo que le dijera Elías. Por eso fue que Eliseo recibió la doble porción. No porque él fue fiel y estuvo ahí, no, porque él tuvo la actitud correcta. Porque hay gente que te critica para robarte, hay gente que te critica para que te salgas del camino. Recuerde esto, David era el rey, Natán era un simple profeta. O sea que era muy arriesgado corregir a un rey. ¿Usted se cree que para Natán fue fácil ir a corregir al rey? Natán pudo haber perdido su cabeza en aquel momento. Seguir en sus propios asuntos hubiera sido más fácil para él. Pero ¿qué hizo Natán? Obedeció a Dios. Porque algo que tienes que entender es que no es lo que a ti te guste. Obedece a Dios. Haz lo correcto. Ten una actitud correcta. Sal de todo ese fruto de la carne, ese espíritu carnal, ese manto que te está envolviendo para que tengas los frutos de la carne. Entonces, ¿qué hizo el versículo 3? Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, por algo erróneo que hagamos, dañaremos a los demás. Por algo erróneo que nosotros hagamos, vamos a dañar a los que están alrededor. Escuche bien. Cuídese. Deje de estar criticando a la gente. Dice la Biblia el versículo 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David, y se enfermó gravemente. O sea, vivimos en una sociedad, amados, donde muchas veces dejamos caer algunas indirectas. Vivimos en una sociedad donde las cuales más bien irritan a la otra persona. Esperamos que ésta comprenda nuestra intención y cambie. No vamos a verla y le decimos, tú eres ese hombre. Nos parece que el riesgo es demasiado grande y podemos perder una amistad. Sin embargo, no es tan traumático recibir críticas. Si las hacemos con el amor y el poder del Espíritu Santo, esas críticas van a llegar. No use sus redes sociales para criticar. No use sus redes sociales para decir lo que usted piensa de otra persona. No use sus redes sociales para ser partícipe de gente que está blasfemando, gente que está pecando delante de Dios. Ese hijo que traía Betsabé murió, no porque Dios quiso que muriera. Ese hijo que traía Betsabé murió porque ya David le había fallado a Dios. Porque él pensó que por estar enamorando a Betsabé y haber matado al marido, que Dios se iba a quedar con las manos cruzadas. A veces no nos damos cuenta, pero pensamos que las cosas que menos la gente ve son las que más Dios ve. No hay nada oculto sobre la faz de la tierra.
Tenga una actitud correcta. Cuando usted fracase, cuando usted falle, pídale perdón a Dios. Renueve su corazón. Cuando usted haga algo malo delante de Dios, vaya y pídale perdón a Dios. David tuvo que escuchar al profeta Natán, pero David tuvo que escuchar del profeta Natán una historia para que él entendiera lo que él había hecho mal. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero el poder del Espíritu Santo de nosotros está sobre nuestras vidas todos los días corrigiéndonos. Y a veces nos hacemos los desesperados, no queremos, desapercibidos. Entonces estamos entre el que recibe la relación y el que no es guiado por el Espíritu Santo. Debemos hablar la verdad y con amor. La Biblia dice en Efesios 4:15 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo que más me gusta de Efesios capítulo 4 versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él los puso a los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar la obra de los santos, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto. Pero mire lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento y doctrina, sino que hay la estrategia, o sea, los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, usted tiene que crecer con la verdad de Cristo. Por la verdad murió Jesús. Pero Jesús no tuvo que criticar a nadie para estar en el lugar que Dios lo puso. Jesús no tuvo que criticar a nadie para usurpar una posición. Hoy día vemos la gente criticándose unos a otros. ¿Para qué? Para usurpar una posición. Usted tiene que hablar de tal forma que usted evite toda confrontación. Usted tiene que hablar de tal forma de que usted evite un resentimiento, que evite con palabras que toquen corazones deseosos de aprender. Claves para emitir una crítica. Claves para emitir una crítica. Ya estoy terminando. Con amor. Es importante esperar que Dios suavice nuestros propios corazones hasta que lo hayamos pensado definitivamente, a fin de que no estemos hablando con resentimiento. No hable con resentimiento. Hable con el poder del Espíritu del Señor. Algunas de las razones por las cuales a menudo hacemos una crítica destructiva es porque dejamos pasar meses e incluso dejamos que eso se siente ahí. Ay, yo voy a ver cuándo, años y años para decir algo. Y el disgusto, ¿qué hace? Se hace cada vez más grande. Entonces yo digo que es que se vuelve como una pelota así inflable, que cuando dice explotar, ¡puf!, es una bomba de tiempo. Y así pasa. A veces nosotros tenemos que hablar con amor lo que sentimos, liberarnos en el corazón. Aprenda a buscar la gente correcta, aprenda a tener una actitud correcta. Busque a aquellos que están arriba, busque a aquellos que son sus padres espirituales, aquellos que lo van a levantar, que lo van a cuidar. Porque usted cree que el hijo pródigo cuando se fue de la casa buscó a su padre otra vez, porque él sabía quién era su padre. Él reconocía lo que tenía el padre. Por eso dice la Biblia que cuando él se fue, él pidió todo, pero cuando regresó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora vengo para que me hagas parte. Yo soy ahora parte de uno de tus jornaleros. O sea, cuando estamos molestos es cuando damos la rienda suelta a nuestra lengua. Cuando estamos molestos es que empezamos a criticar, empezamos a hablar y entonces la crítica se vuelve dura, pero también se vuelve de mal juicio. Porque el que critica se pone en una plataforma de juicio. El que critica empieza a ponerse en una plataforma donde él piensa que lo que dijo está bien. Pero a veces no nos damos cuenta que no es lo que dijimos, sino es la manera como lo que dijimos, que ahora contaminó. Y ahora no es uno, son muchos. Y eso fue lo que vivió Coré. Él contaminó a todos en medio de aquel lugar, que cuando Dios, en medio del enojo, abrió aquella tierra, no solo fue Coré, fueron todos los que estaban con él.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante? Entienda esto. Si decimos la verdad en un momento en que estamos alterados, si decimos la verdad en un momento que estamos enojados, será rechazada. ¿Por qué? Porque va a ser dura. ¿Por qué? Porque va a ser cruel. ¿Por qué? Porque está dicha con resentimiento. La honestidad y la crueldad están separadas por una línea muy fina. Escúcheme bien. La honestidad y la crueldad están separadas por una línea bien fina. O sea que tenemos que ser sensibles. Es como decir las cosas y saberlas decir con mucha sabiduría y mucho amor. Nuestra meta es practicar una madurez cristiana. Su meta debe ser: yo necesito crecer a la estatura de Cristo. Su meta es crecer a la estatura de Cristo. Yo necesito crecer. Yo necesito llegar a la estatura de Cristo. Debemos ofrecer nuestras críticas para ayudar al crecimiento espiritual de una persona, no para destruirla. Cuando nos hacemos partícipe de lo que otros pasan, sabes que tan malo es el que roba como el que lo sabe y se calla. Por eso fue que cuando María empezó a murmurar en contra de Moisés, no solo fue a Aarón y a María que le tocó, sino a todos aquellos que se levantaron contra el escogido de Dios. A veces acarreamos enfermedades, y yo no voy a tocar ese tema ahora porque estoy hablando de las críticas. A veces acarreamos enfermedades y a veces acarreamos maldiciones. Y no es porque el diablo se metió, no es porque Dios quiso, sino es porque es la cosecha y la consecuencia de lo que has hablado y lo que has dicho. Si te aconsejo algo sabio, no hables mal de ninguna persona que esté en un manto o en un lugar de eminencia. Te caiga bien o te caiga mal, tú no eres quien de hablar, opinar en contra o a favor de esa persona. Simplemente dale gracias a Dios y ora por esa persona. Mire la respuesta de Natán, de David a Natán, cuando se encuentra con él. En el Salmo 51 del 1 al 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire lo que le dijo David a Natán: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando David se encontró con Natán, David le dijo: Señor, yo no sé, pero yo te pido que tú me laves. Yo te pido que tú me limpies. David respondió correctamente. O sea, no odió la excusa, ni se vengó enojado, ni se puso enojado contra el profeta Natán. No dijo: Señor, no pude hacer otra cosa. Tú sabes mi debilidad por las mujeres. Lo único que hizo fue arrepentirse en frente de Dios. David miró más allá del mensajero Natán. Escúchame bien. David miró más allá. O sea que él recibió el mensaje. Él no se enfocó que el mensajero era un profeta. Él no se enfocó en que venía de parte de Natán. Él supo y pudo tener la actitud correcta que venía de parte de Dios. Y esta reacción, amados, es difícil de imitar, porque David tuvo una actitud correcta. Si David hubiera sido otra persona, David hubiera dicho: no, profeta, yo cancelo esa palabra. No, profeta, tú te equivocaste conmigo. Pero David tuvo la actitud correcta. Esta reacción difícil de imitar. Es muy fácil decir: él tampoco es perfecto. ¿Quién es él para decirme eso? ¿Quién lo ha nombrado mi jefe? ¿Quién lo ha nombrado como mi profeta? Sabe que a veces tu pastor y tu pastora van a ver cosas que tú no ves y ellos te pueden ayudar, ellos te pueden levantar, pero ¿sabes cuál es el primer objetivo y cuál es la primera oposición? Que empiezas a mirar al hombre y te olvidas de mirar a aquel que envió la boca de Dios. David reconoció y David le dijo: Señor, lávame. David no dijo: mira el profeta este que vino a reprenderme. David era un rey, amado. David hubiera mandado a cortarle la cabeza a Natán. David lo podía hacer, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tuvo la actitud correcta.
Te dejo con esto. Siempre habrá algo que aprender de las críticas. Número 1, mucha gente cuando critica accidentalmente habla la verdad. Cuando critican accidentalmente te están diciendo la verdad. Aunque las críticas negativas, las cuales son dichas con resentimiento, se encuentran algo de cierto, pero ponle oído a cada crítica y ponla como constructiva porque te puede estar hablando una verdad. Número 2, necesitamos ser maduros. Escuche bien. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿está Dios diciéndome algo a través de este profeta? ¿Será que Dios me está hablando de una forma que yo no escucho? O sea, debemos buscar el mensaje que está detrás del mensajero. Escuche el mensaje que está detrás del mensajero. Si David hubiera puesto su mirada en Natán, David no hubiera escuchado el mensaje. Pero David puso su mirada en el mensaje que estaba detrás del mensajero. Si usted pone atención a los mensajes que Dios envía a través de las voces proféticas, las cosas nuestras pudieran ser un poquito diferentes. Y número 3, aceptar sugerencias, aceptar correcciones. A veces es difícil. Existe algo como la reacción innata que nos hace estar a la defensiva cuando escuchamos comentarios, cuando hablan de nuestros hijos, cuando hablan de nuestra vida personal. Pero tenemos que aprender a aceptar humildemente sugerencias, correcciones, porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero hacer las cosas mejor. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios nos esté hablando a través de hermanos, de hermanas, de profetas, de las personas que están alrededor, a través de familiares, de amigos, aunque a veces no quisiéramos aceptar esas críticas, pero esas críticas a veces son injustas, están fuera de sitio, no tienen nada de cierto, quizás son dichas en un momento de cólera, de enojo, de celos, de ignorancia, pero no debemos dejar y darle lugar a la amargura que eche raíces en nuestro corazón cuando esto pasa. En vez de esto debemos seguir los pasos de nuestro Señor y debemos de hacer lo que Él nos mandó a hacer, porque dice Pedro, primera de Pedro 2:21, que nosotros fuimos llamados, pues Él padeció por nosotros dejando un ejemplo para que dejemos pisada, para que seamos hechura de Él, para que podamos decirle al mundo quién es Él. Y a veces tenemos que ir a la cruz y decirle, Señor, dejo a tus pies una crítica injusta. Señor, dejo a tus pies, Padre, esa crítica que he recibido. No voy a guardar ningún rencor porque sigo las pisadas de aquel que no protestó cuando fue insultado y cuando fue criticado. Yo dejo las críticas a los pies del Maestro, las clavo en la cruz. Amados, Jesús conoce nuestras debilidades. Y antes de ir al cielo, Él oró por nuestras flaquezas. Él oró por nuestras vidas. Y una de las cosas que dijo en Juan 17:21, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque Él sabía que tendríamos conflictos entre nosotros como creyentes. Quizás críticas no merecidas y que trataríamos de vengarnos con resentimiento y amargura. Pero esas críticas destructivas son las que separan al mundo de creer en Jesús. Pero si tratamos de convertir una crítica negativa en una crítica constructiva, vamos a mantener la unidad y vamos todos a crecer espiritualmente a la estatura de Jesús. Entonces, amado, pongamos atención a las críticas y no nos detengamos por lo que digan. Si de Jesús hablaron, que hablen de nosotros, está bien.
tenemos que estar preparados. Aún yo pudiera decir, nosotros como ministros estamos en plataformas. Yo misma estoy en una plataforma virtual donde me ven millones de personas. Yo tengo que estar preparada para que me critiquen. Yo tengo que estar preparada para que hablen de mí, para que digan no sabe predicar, para que digan no sabe lo que habla. Yo tengo que estar preparada, pero tengo convicción de quién me está hablando y tengo convicción de quién está conmigo. Y más grande es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Por lo tanto, tengo una actitud correcta. No tengo que defenderme, ni tampoco tengo que excusarme, porque sé que delante de Dios estoy haciendo lo correcto. Gracias a Dios por la actitud de David. Fue uno de los reyes que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. A pesar de que cometió sus errores, a pesar de que se casó con Betsabé, a pesar de que mató al marido de Betsabé, a pesar de que tenía problemas de faldas, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que necesitamos en este tiempo es tener este tipo de comportamiento, o pudiéramos decir, esta actitud correcta. De yo poder decir, ¿sabes qué? Necesito meditar en mi vida. ¿Sabes qué? Cuando me vengan a decir algo, yo voy a llevar todo a la cruz. Yo voy a dejar que sea Dios el que tome el control de mi vida. Yo voy a dejar que sea Dios que tome las riendas de mi vida. No me voy a defender. No tengo por qué defenderme. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y de esta manera maduramos. Y el madurar en Cristo no es el conocerte todos los versículos de la Biblia. El madurar en Cristo es el estar preparado para que cuando las adversidades vengan, tú puedas permanecer firme. Que cuando venga la enfermedad, permanece firme. Cuando venga el tropiezo con tu familia, permanece firme. Cuando te quitan y te roban algo, permanece firme. Cuando vengan las tormentas, cuando venga lo que venga, tú no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En otras palabras, no necesitas más nada. Por eso fue que David le dijo, Señor, lávame, lávame, quítame mis pecados, lávame, saca de mí toda esta maldad, lávame, Señor, porque yo he pecado. David reconoció que había hecho mal delante de Dios, pero que tenía que ser limpiado, pero sobre todas las cosas era borrar sus rebeliones. Amados, necesitamos borrar nuestras rebeliones para caminar de acuerdo al corazón de Dios, para caminar en un ministerio donde no solo tengas el conocimiento, tengas revelación, sino que puedas permanecer firme, que no cambies por lo que escuchas, que no cambies por lo que dijeron, que no cambies por la crítica, que no cambies porque hablaron, sino que permaneces firmes, y que más bien las críticas van a ser las piedras que te van a formar, pero van a ser las piedras que van a ser plataforma y se convertirán en plataforma para subir y llegar a la estatura de Cristo, que es lo que necesitamos. Amén. Amén. Así que voy a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo oro en esta hora por tus hijos y tus hijas, Señor, por tus siervos y tus siervas. Señor, yo envío la palabra en tu nombre y declaro, Espíritu de Dios, que así como David pudo reconocer, y David le dijo, Señor, conforme a tu misericordia, Padre, límpiame, lávame de mi maldad, límpiame de todo pecado y borra mis rebeliones. Señor, que tú lo hagas con nosotros para permanecer firmes en medio de la crítica, para permanecer firmes en medio de las piedras que nos tiran de todos lados, para permanecer firmes, que nuestra mirada no sea desviada, que nuestros oídos no sean desviados, y que en todo tiempo las críticas sean la plataforma para ser mejor en Cristo y para llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Dios, por las cosas que van a suceder en estos próximos días, y gracias por estos tiempos que estamos viviendo, que nos están haciendo fuerte y nos están llevando de gloria en gloria. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y la iglesia y los siervos de Dios dicen amén, amén. Así que, amados,
Compartan este mensaje. Yo sé que hay mucho más que hablar, pero bueno, ahí vamos. Por eso estamos haciendo esta escuela todos los lunes. Escríbame mensajes, escríbame cómo se siente usted, qué piensa, qué opina de la escuela, para que pueda yo estar viendo qué temas podemos estar hablando y cómo podemos estar ayudando a muchas personas que se conectan con nosotros. Así que los espero entonces este viernes en Mujeres en Pie de Guerra. El miércoles nosotros tenemos nuestro servicio que lo hago junto a mi esposo de nuestra amada congregación hermosa La Vida Eterna acá en Miami. Así que muchas gracias a todos por estar conectados. El próximo lunes no deje de conectarse, que tenemos otro tema muy bueno para estos tiempos. Así que muchas bendiciones, abrazos a todos, besos a mis hijos espirituales, los amo, y vamos a estar preparados y en pie de guerra para lo que el Señor quiere hacer sobre nuestras vidas. Si David pudo, tú y yo también podemos. Y si Jesús pudo y venció en la cruz, tú y yo también lo podemos hacer en Cristo Jesús. Así que muchas bendiciones y buenas noches a todos. Chaito, no olvide, comparta, y si no, váyase a mi canal, inscríbase, Apóstol Lynn Méndez, y ahí va a tener toda la escuela que puede ver que ha sido de bendición para nuestras vidas. Y aún para mí que la estoy preparando, ha sido de mucha bendición y sigue siendo de mucha bendición. Bendiciones a todos los que están conectados y gracias, mil gracias por estar conectados ahí y seguir fiel en mi canal y en estas imparticiones que estoy dando, en estos minutos que me están regalando para poder darle un poco de lo que Dios me ha dado. Así que bendiciones, buenas noches.